Pues bienvenidos una vez más a Novo Show, edición virtual este año 2021. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panelista, que es Sergio Gaitán Serrano, quien representa a Avixa. Él es Regional Manager para México y Norte Centroamérica. Tiene como responsabilidades desarrollar la presencia de Avixa, promocionar e impulsar sus programas y apoyar al crecimiento de la industria audiovisual profesional en su país y la región asignada. Graduado en Marketing con formación en Servicio a Clientes, Ventas y Service Design. Sergio ha trabajado en la industria audiovisual desde hace más de 18 años, cubriendo roles en planeación, diseño audiovisual, generando proyectos, adquisiciones, implementación comercial en empresas e integración de tecnología para los mercados residencial, comercial, corporativo y gobierno. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Arrancamos de lleno. Muchas gracias a Nautec, a Federico, a todo el equipo, a Carla también, Yasmín, a todo el equipo justamente que hizo posible traerles Novo Show en esta edición 2021, completamente virtual todavía. Pero afortunadamente, y muchísimas gracias de nuevo también por compartirnos de nuevo el espacio para venir a platicar con ustedes y un poquitín de lo que Avixa hace o Avixa piensa o Avixa considera que pueda llegar a serles útil, digamos, en su día a día. Arrancando ya de lleno lo que es la propia presentación y digo, ya vieron el videíto que apareció en pantalla. De nuevo, yo soy Sergio Enrique Gaitán, como lo mencionó Carla, y además en la descripción que tenían, que no sabía que era la descripción larga de un servidor, pues afortunadamente tengo, digamos, la dicha de colaborar con una asociación que atiende a la industria, digamos, de la cual me enamoré un poco de rebote, pero pues literal, mi trabajo es tener contacto con muchos amigos para hacerles recomendaciones, para explicarles qué recursos tenemos como asociación, para buscar apoyarlos en su día a día. Y si bien ya no estoy haciendo proyectos de manera directa, obviamente, pues siempre es grato el que ustedes nos cuenten, nos retroalimenten cómo van las cosas, qué funciona, qué no funciona, qué necesitan, etcétera. Entonces, ya entrando, insisto, a la propia presentación, cuando esta surgió justamente platicando con Federico y el equipo de Novotech, la idea era traerles algo que pudiera ser útil para el momento que estamos experimentando hoy. Y de ahí justamente viene el tema o el título de la presentación, servicios con valor para desarrollar negocios hoy. Y eso es hoy entendiendo el momento extraño que seguimos viviendo, porque no podemos decir que esto se ha terminado, y además comparando, digamos, también factores que realmente forman parte de la vida moderna ya. Entonces, de nuevo, soy yo. Para los que estén interesados en mantenerse en contacto con un servidor, pueden escanear el código QR para por ahí luego escribirnos o intercambiar correos. Pero para fines prácticos, ya el resumen explicaba brevemente qué es Avixa. Y Avixa somos una asociación que tenemos el objetivo de que esta industria sea más profesional y sea más eficiente y también redituable para las empresas y profesionales que colaboran en ella. Este es justamente el objetivo que tenemos como asociación y para ello tenemos varios programas, ya los mencionaron en el propio video. Somos los propietarios de las ferias Infocom e Integrated Systems Europe en todo el mundo. Obviamente también tenemos una entrega amplia de soluciones de entrenamiento especializado, como se requieren en una industria especializada. Obviamente tenemos también, digamos, un programa de certificaciones profesionales con el nombre de CTS, Certified Technology Specialist, que es la única certificación de la industria de audio y video profesional que cuenta con respaldo de ISO y de ANSI. No nada más Avixa dice quien la tiene, es experto en esa industria. Además de esto, Avixa también desarrolla normas técnicas para buscar consistencia en el trabajo que hacemos de manera cotidiana. También lo que hacemos es investigaciones de mercado o estudios de mercado para ayudar a entender, para entender mejor a la industria que servimos y al mismo tiempo ayudarle a la industria a entenderse a sí misma y poder tomar decisiones más informadas. Y obviamente, como tal, también contamos con múltiples recursos complementarios, espacios de networking, participamos un poco de metiches de repente en foros como este, donde nos invitan frecuentemente. De nuevo, gracias Federico y gracias al equipo de Novo Show.
Novotech Innovo Show. Obviamente también entregamos webinars, entregamos por ahí artículos, blogs, white papers, colaboraciones en revistas y participamos en eventos múltiples con el objetivo de ayudar a la industria a crecer y profesionalizarse. Obviamente manejamos un esquema de membresías de manera que quienes más pueden aprovechar al máximo los beneficios que tenemos digamos, o los recursos que tenemos como asociación son quienes tienen una membresía. Sin embargo, contamos incluso con membresías que son completamente gratuitas para todos aquellos que estén interesados. Y partiendo por esto, digamos, AVIXA buscó atender a todos los canales o todos los segmentos o todos los diferentes niveles de una cadena de distribución que inician desde el punto de fabricación, pasando por quién distribuye o representa marcas, quién integra, quién renta soluciones y quienes son consultores tal vez en ese sentido y no están directamente involucrados con equipos en su día a día, y obviamente también quienes son responsables de usar y administrar soluciones de tecnología. Y esto es tanto a nivel empresa como a nivel persona. Entonces, muy brevemente, esto es AVIXA, Audiovisual and Integrated Experience Association. Más información, ya saben que pueden encontrarnos por acá, ¿no? Y ya para no dar más largas, esta presentación literal arranca con entender y analizar dónde estamos parados. Sabemos justamente que somos una industria especializada y en particular como industria especializada muchas veces nos comportamos de manera diferente a industrias de consumo masivo. Parte de la información del dónde estamos hoy, digamos, es extraída de uno de nuestros estudios de mercado, el más reciente que hemos publicado, que es uno de nombre Meta. Primer trimestre de 2021. El Meta, para darles una idea, es un estudio de mercados que analiza factores macroeconómicos que influyen en la propia industria. En este caso, justamente tiene el nombre de efecto resaca. Por decirlo así, porque es como que la etapa extraña que estamos viviendo, ¿no? La parte más oscura tal vez ya pasó, sin embargo, todavía no están las cosas, digamos, de vuelta a una normalidad, por decirlo así. Lo primero que quería yo platicarles justamente es no hay que ser un genio, sabemos que el tema pandemia terminó impactando a prácticamente todas las diferentes especialidades verticales dentro de esta propia industria, si no es que prácticamente toda la economía a nivel general y global. Lo que nos dimos cuenta justamente es que de acuerdo a ajustes de estudios de mercado que hicimos al final del año, el impacto de COVID como tal a la propia industria fue considerablemente mayor de lo que esperábamos en algunas especialidades y en algunas otras no tanto, pero literal terminamos teniendo como industria un impacto negativo un poquito más marcado del que todos quisiéramos. Eh, Esa es la primera parte. La segunda parte es, estamos en un momento en donde los presupuestos o las reservas económicas son limitadas. La gente que tiene dinero para gastar no tiene la misma cantidad de dinero que tenía disponible. No hay, literal, no hay tanto circulación de efectivo como todos quisiéramos. Importante tenerlo en cuenta. La tercera justamente es que esto termina generando tanto el tema de pandemia, preocupaciones cotidianas, digamos, en el día a día, y obviamente también sumándole el tema económico, nos pone a todos muchas veces en modos psicológicos diferentes, tal vez incluso ambientes un poco pesimistas o que nos hacen incluso tomar decisiones de una manera diferente. Y esto además sumándole que muchas empresas se vieron forzadas a tener que hacer ajustes en la maquinaria y donde tal vez estamos acostumbrados a tener equipos de trabajo de cierto tamaño antes de pandemia, obviamente durante pandemia y después de la pandemia muchos equipos tuvieron o se vieron forzados a reducirse y entrar en modo, digamos, ahorro de energía con el objetivo de seguir trabajando, evitar la desaparición, sin embargo, también con el complejo reto de seguir entregando los mismos resultados. Vamos a revisar cada una de estas un poquito más a detalle, pero específicamente nos vamos a centrar en el grueso de esta presentación, en la que habla de flujo de efectivo. Cuando hablamos del tamaño de la caída del impacto, no lo vemos desde una postura negativa en donde tendremos que sentarnos en una banqueta para decir qué fea es esta vida y por qué me pasó a mí, sino todo lo contrario, es más bien para que nosotros tomemos, digamos, actitudes proactivas al respecto. La primera que recomendamos, obviamente, es estar muy alertas y muy conscientes e investigando constantemente qué está pasando en la industria, qué está funcionando, qué es lo que está operando de una manera mejor, tal vez incluso en territorios diferentes al mío. Es estar con los ojos muy abiertos para ser capaces de detectar las oportunidades. Eso es lo primero que recomendamos y obviamente hacer todo esto con la cabeza fría. Nada más estar, digamos, viendo qué pasa o como
como al pendiente de qué pasa en la propia industria. No buscamos que se haga en un plan de programa de chismes de televisión, sino buscamos que se haga de una manera informada, obviamente. Y la segunda parte que viene muy relacionada todavía a esto, que tiene que ver con aprovechar oportunidades, es informarse y prepararse. Eh, en momentos justamente así es cuando podemos aprovechar al máximo, digamos, o cuando debemos aprovechar al máximo nuestros tiempos y ser más eficientes planeando, más eficientes dedicando tiempo a saber qué herramientas tengo y luego además a desarrollar tal vez esas herramientas. Es sobre todo, yo creo que muy común que hay demasiada oferta de espacios educativos online todavía al día de hoy. La recomendación que he escuchado en múltiples espacios y no nada más de la industria, sino en otros diferentes foros es trata de mejorar tus herramientas. Si realmente uno entra en pandemia exactamente, y más bien, y sale exactamente igual que en pandemia, sin haber aprendido algo nuevo, sin haber profundizado en alguna de las habilidades que tenía, entonces sí podemos hablar de que tal vez no fue la mejor actitud la que se tuvo hacia la propia pandemia, ¿no? Independientemente que sabemos que también hay retos personales que podemos enfrentar todos nosotros, ¿no? Entonces es importante que dedicamos tiempo a la parte de formación. La tercera recomendación tiene que ver con hacer alianzas o hacer equipo justamente con personas diferentes. La pandemia termina, digamos, impactando a todos no de una manera solitaria. No somos solamente una sola persona, una sola empresa que empieza a tener épocas de vacas flacas, sino realmente entender que eso terminó pasando en muchas empresas, en muchos sectores y en muchas especialidades. Y es el momento justamente correcto en el que deberíamos de voltear hacia nuestros costados para ver a quién tenemos al lado, cómo podemos hacer en equipo juntos e incluso voltear a ver qué herramientas tengo más fácil. Para esto nosotros ampliamente recomendamos, y no nada más es justo porque Sergio trabaja en una asociación, pero recomendamos de una manera importante voltear a ver las asociaciones, porque normalmente el grueso de las asociaciones, perdón, todavía no me termino mi café del día, de la mañana, pero el grueso de las asociaciones terminan teniendo recursos múltiples que buscan ponerlos a la disposición de las personas para que tengan un poquito más de claridad hacia dónde tomar acciones. Con respecto al segundo punto que tiene que ver con digamos, presupuestos relativamente limitados o, digamos, dinero limitado para gastar, ojalá, digamos, las asociaciones pudiéramos inyectar dinero económico para que el ciclo se recuperara de una manera más rápida. Sin embargo, no podemos hacer eso. Gobiernos no están haciendo eso en general en muchas partes del mundo. Pero sí es importante que lo tengamos en mente porque termina siendo algo que afecta nuestro día a día. Lo primero que tiene que pasar es que a partir de ahora, eh, tenemos que asegurarnos de que ese proceso comercial que normalmente inicia con el coqueteo de convencer al cliente de que nos compre a nosotros y no a alguien más, tenemos que ser mucho más productivos, mucho más eficientes en ese proceso y no nada más en ese proceso, sino en todo lo que hacemos alrededor para que la propuesta que nosotros traigamos a un cliente se vea valiosa y se perciba valiosa por el lado que el cliente desee verla, por el lado de funcionalidad, por el lado de costo, por el lado de beneficios, por el lado de oportunidades, por el lado que sea, literal, tendremos que asegurarnos de compartir esa idea de que existe un valor ahí. Más adelante entraremos ya específicamente al tema de valor. Pero ahí es en donde en particular la asociación, digo, perdón, eh, la industria tal vez no ha sido necesariamente tan eficiente porque sabemos que muchas veces llegamos con la propuesta que nos pidió en un principio, lo mejor de lo mejor, y cuando lo ve el cliente decía, ah, caray, pues sí quiero lo mejor de lo mejor, pero me gusta ese número, pero no en dólares, sino en pesos, ¿no? Entonces lo mejor de lo mejor ya no es lo mejor de lo mejor, digamos que a nivel funcionalmente hablando. Y eso todo viene, digamos, justamente a que tal vez no fuimos lo suficientemente buenos para entender al propio cliente y poder explicar de una manera fácil y práctica cuál es la diferencia entre algo económico y algo justamente más costoso a nivel tecnológicamente hablando, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y la otra parte también es que se recomienda empezar a analizar seriamente, si no es que ser más agresivo con otras ofertas, digamos, en líneas de negocio. Específicamente, yo creo que ya varios de ustedes han visto el concepto para hacer en muchos lugares, eh, el concepto Everything as a Service, que significa todo como servicio. Literal, no es un concepto, digamos, que a nivel empresarial sea,
digamos que desconocido. La verdad es que hoy la cantidad de empresas que tienen fotocopiadoras o impresoras que ya no son propiedad de ellas, sino que tienen un contrato de arrendamiento justamente, que luego además muchas veces se extiende además al equipo de cómputo, que además se extiende también a los flotillas vehiculares, que además luego se extiende a muchos otros aspectos, inmuebles o de oficinas, por no decir justamente lo obvio. Es mucho más sencillo el pensar justamente en hacer, como dicen algunas empresas, abonos chiquitos para pagar poquito o gastos fijos mensuales, los cuales además pueden ser deducibles de impuestos de manera inmediata, en vez de tener que hacer un gasto de inversión fuerte, justamente sacándolo del costal donde no tengo mucho dinero y por lo mismo voy a revisar y analizar no 2, ni 3, ni 5 veces, sino tal vez más veces si me quiero gastar ese dinero en eso o no. Y luego además esperar a que la depreciación se lleve de esos activos, se lleve de una manera paulatina, versus a lo mejor pagar de manera mensual con eso. Entonces, por ahí justamente hay varias oportunidades que pueden tomarse o analizarse al respecto. Ya hablaremos un poco más de nuevo más adelante de esto. Con respecto a entender el momento psicológico del cliente, pues es un poco lo que les platicaba. La verdad es que al mismo tiempo nuestros clientes los propios usuarios finales o los clientes de las empresas de integración están también experimentando periodos de incertidumbre, preocupación, tal vez reducción de flujo, incluso algunos hasta posibles reducciones de sueldos. Entonces, esto nos pone justamente en modos diferentes. Es muy importante que con respecto a esto, seamos mucho más capaces de prácticamente leer la mente de los clientes para saber interpretar justamente si lo que ellos necesitan es algo sencillo, económico y que les ayude a resolver dolores o necesidades actuales, o lo que necesitan justamente es el proyecto grande e incluso un poco tal vez suntuoso que pudieran llegar a requerir, pero porque además se alinee con los propios objetivos. Entraremos de nuevo a eso un poco más adelante. Pero al nosotros entender justamente eso, y volviendo de nuevo, si se fijan, aparece de nuevo las mismas dos imágenes, la de caro y barato y la de justamente todo como servicio, es fundamental que entendamos que es mucho más necesario que hoy podamos identificar eso desde muy temprano en la etapa de relación con el propio cliente para poder incluso analizar esquemas modulares en donde podamos crecer conforme vaya habiendo más disponibilidad de presupuestos por parte del cliente. Ahora más que nunca es importante el analizar tal vez la solución con la cual funcionas bien y resuelves este dolor hoy, y luego ya justamente podemos empezar a planear siguientes etapas de crecimiento en donde podemos ir agregando elementos que nos permiten ir creciendo y ganando funcionalidad. Similar tal vez a esquemas que también se han visto los conceptos como que más reforzados últimamente, como Pay as you go, donde tú vas agregando servicios conforme los vas necesitando, ¿no? Ejemplos de esto, no sé si alguien tenga televisión de cable en casa, en donde normalmente tú pagas un paquete N, y si quieres a lo mejor agregar cierta cadena de canales adicionales, lo pagas. Si quieres agregar el tema de deportes, lo pagas, etcétera. Digamos, tal vez sería la comparación un poquito más fácil, ¿no? Con respecto a los equipos mermados, estamos acostumbrados a maquinarias justamente de cierto tamaño. Aquí hay varias opciones que Avixa les recomienda que puedan llegar ustedes a analizar. La primera justamente, y ya también lo habíamos platicado, tiene que ver con aliarse o hacer equipo. Lo primero que es importante entender es esas medidas de tal vez tener que desprenderse de algunas personas en el equipo, pues termina generando huecos. Y esos huecos obviamente es fundamental que entendamos cómo nos terminan limitando o cómo nos terminan afectando. Es importante ser súper conscientes de hasta dónde tenemos capacidad de llegar nosotros como empresa o como profesional. Y una vez que nosotros entendemos eso, vamos a identificar ciertos aspectos que ya sea por esos ajustes, digamos, perdimos cierta capacidad, o porque al contrario, nunca hemos podido ser muy buenos o en acústica o en redes ya a nivel de profundidad importante, etcétera, ¿no? Es justamente entonces el momento para entonces voltear a ver qué clase de alianzas o qué clase de socios comerciales puedo yo traer justamente para comenzar a charlar y buscar generar oportunidades más grandes. Ahora, algo que terminó pasando también de manera importante digamos que en la industria es que se vio que muchas empresas terminaron
no solo especializándose, sino súper especializándose. De manera justamente que al día de hoy, en donde además estamos bombardeados de información de todos tipos, positiva, negativa, política, de entretenimiento, de que no podemos salir, de que fulanito se enfermó, de que necesitamos meter más dinero al negocio y a casa, etcétera. La verdad es que eso termina generándonos muchísimo ruido, digamos, en la comunicación que nosotros recibimos. El tema de superespecialización permite ser mucho más eficiente con entrega de mensajes, identificación de clientes, etcétera. No significa que así lo tengan de ser, pero por ejemplo, conozco empresas que literal, de ser especializadas tal vez previamente en integración general, y de eso integración general literal es, digamos, el speech de la empresa. Hago hoteles, hago corporativos, hago auditorios, hago escuelas y hago casas, ¿no? Y si sale algo más, también lo hacemos, ¿no? Literal, ajustaron un poco el enfoque, el famoso pivoteo que también hemos escuchado con muchísima frecuencia desde hace ya prácticamente un año, y literal hoy digamos, se manejan como especialistas en cierta especialidad. Soy especialista en cines en casa para residencias existentes, ¿no? Es decir, yo ya tengo la fórmula lista para trabajar en tu casa sin que me termines odiando, a pesar de que es muy probable que necesites obra como tal en civil en tu casa, ¿no? Con digamos, los aspectos sanitarios que implica, etcétera, ¿no? Es mucho más sencillo poder identificar ese producto específico que podría ser interesante para cierta audiencia, que es mucho más fácil digamos, de identificar, que poder pensar justamente, pues soy integrador y le puedo vender a quien sea, ¿no? Entonces, hay varias empresas que terminaron cayendo en esta estrategia y se convirtió justamente en algo interesante, porque además no renunciaron a hacer todo lo que venían haciendo previamente, ¿no? Lo cual justamente es particularmente valioso. Ahora, ya entrando más de lleno en el tema de valor, cuando hablamos de la industria audiovisual profesional, la verdad es que todos nosotros llegamos de diferentes maneras, ¿no? Algunos de nosotros tal vez llegamos por suerte, algunos por accidente, algunos lo soñaron desde niño para formar parte de esta industria, algunos en particular porque tienen un gusto por la música o porque un amigo de un amigo me dijo, o literal hay gente que no sabe ni cómo y literal despertaron y ya estaban en la industria, etcétera. Pero lo que tenemos claro en general es que suele ser una industria divertida. Si después de 2020 y lo que llevamos de 2021, que ya se fue el primer trimestre prácticamente rapidísimo, pero si nosotros analizamos justamente eso, si seguimos aquí es porque tenemos la certeza de que es una industria divertida, es una industria apasionante, que tiene grandes oportunidades. Normalmente, y yo creo que un caso similar a muchos de ustedes es, yo llegué aquí a esta industria un poco de rebote y literal, pues en el camino vas aprendiendo cosas y llega un punto en donde uno ya se considera como un experto. Ahora, al día de hoy, ¿alcanza con solamente ser un experto? Aquí yo les invitaría a lo mejor en los chats, ayúdenos a pensar si ustedes piensan que ser experto es suficiente o no, pero mientras yo voy avanzando con la presentación. En pantalla tenemos tres ejemplos de empresas que, quitando, digamos, el paréntesis COVID, digamos, normalmente les había venido yendo bastante bien. Una en particular se dedica a cafés, otra se dedica al tema de hospedajes y la otra se dedica al tema de entregas. ¿Qué tan bien, digamos, podemos pensar que les vaya a estas empresas? Pues sabemos que en general les va bien, ¿no? La verdad es que las tres son marcas reconocidas y que tienen buena llegada y es fácil consumir con ellos. Ahora, la parte interesante es, estas empresas que tenemos ahora en pantalla, tanto en el ramo de cafés como en el de hospedajes, como en el de logística o entregas, la verdad es que cualquiera de nosotros podemos pensar que tal vez son más expertos que estas otras que ya habíamos revisado en sus respectivos campos. O sea, la verdad es que difícilmente yo me imagino a alguien que sepa más de hospedaje que no trabaje en alguna de estas cadenas enormes de hoteles o justamente que conozcamos la complejidad de logística que manejan a nivel de entregas justamente de productos o el tema justamente de diferencias en café, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que estamos en un punto en donde ser experto en algo es una excelente base, pero hoy no necesariamente es suficiente. La verdad es que estamos en un punto en donde ya no nada más ser experto nos garantiza que nosotros vamos a estar bien. Y eso es incluso antes, esto es antes de pandemia. Ahora, el título justamente decía, claro, que estábamos hablando de servicios de valor. Entonces vamos a empezar por entender esa parte de valor. Por concepto, un servicio de valor o el valor agregado, por decirlo así, es la característica adicional
que un producto o servicio ofrece a un cliente con el propósito de darle mayor valor comercial o mayor satisfacción eh, dentro de la percepción de un consumidor. Entonces, es sobre este concepto que podrá sonar un poco rimbombante. Para fines prácticos hablamos de que el concepto de valor es una percepción y lo más importante es que es algo que define el cliente y percibe el cliente, no lo definimos nosotros. Eh, las prioridades del cliente al mismo tiempo son las que realmente son importantes aquí, no necesariamente las nuestras. Cuando hablamos de valor y la percepción de valor en la cabeza del cliente. Normalmente, y eso es un tema muy, muy, muy importante, y les recomendaría si les llama la atención, investiguen, hay muchísimo contenido que se puede encontrar aquí, pero normalmente puede ser un factor más emocional que racional. Y obviamente pudiéramos incluso no estar, o como clientes, no estar conscientes de cuáles son las prioridades y las necesidades en todo el proceso. Por eso es que muchas empresas ponen cada vez más atención al tema de generación de experiencias y de cuidar todos los pequeños detalles cuando tú interactúas con esa marca. Ahora, si ya hablamos justamente de que todo esto al fin y al cabo es relevante para el cliente, es importante entender al cliente, ¿no? Y el cliente obviamente no tiene las mismas prioridades que nosotros. Perdón. No tiene las mismas prioridades que nosotros. Yo no conozco a un cliente durante el tiempo que trabajé en ventas, que fueron algunos años justamente previo a colaborar con Avixa. Nunca conocí a un cliente cuyo objetivo justamente fuera encontrar a un integrador de tecnología audiovisual que le caiga bien o que le guste, ¿no? En general, nunca fue esa, digamos, algo relevante para un cliente con el que yo tuve contacto y tampoco para clientes de alguien más con los que he tenido contacto. Las prioridades de un cliente normalmente han sido o más ingresos, o menos costos, o ampliar alcances, o generar experiencias memorables, o incrementar eficiencia, o mejorar procesos, o lograr incrementar tranquilidad, o generar emociones, o obtener un estatus, o obtener diferenciación, o incrementar la cantidad y calidad de información, o confort o comodidad, etcétera. Esto es mucho más común que sean las prioridades para un cliente y se fijan en ninguna de esta lista, y yo diría que tampoco seguramente en los siguientes números, que si es que esta lista la hiciéramos más larga, porque seguramente se les ocurren algunos conceptos adicionales que pudiéramos nosotros agregar a esta lista, pero ninguno de ellos está en tener al integrador de tecnología más fregón, ¿no? O sea, ninguna de ellos realmente tiene esa necesidad. Normalmente, y volviendo a este punto, pensando en el cliente, existe un concepto que se llama iniciativa de negocio. Y una iniciativa de negocio es, digamos, que la manera en la que una organización establece sus prioridades. Específicamente esto describe la dirección de la organización hacia donde desea ir y obviamente la forma en la que ese camino va a mejorar las cosas para esa organización. Digamos que es hasta cierto punto comparable tal vez con el dónde se va a apoyar una empresa como para alcanzar su visión, que es ese punto o esa imagen futura que alguien tiene para sí mismo. Esto uno podría pensar pues que solamente aplica entonces tal vez para mercado corporativo o solamente aplica para mercado de organizaciones, pero la verdad es que no, yo diría que no es exclusivo de las empresas. Es importante entenderlo como esa razón de ser o ese sueño que busca el cliente. Y ese sueño que busca el cliente, entonces ya cuando hablamos de la persona, ya estamos hablando que también puede entrar perfecto la persona, digamos, de índole residencial. Entran obviamente cualquiera de los diferentes verticales, como los que van a hablarse dentro de los paneles que forman parte del propio evento, etcétera. Literal es ese cómo voy a llegar a donde quiero llegar justamente, entendiendo también el ese cómo quiero llegar. Y obviamente es importante que nosotros tengamos esto en mente cuando nosotros consideremos los objetivos de un proyecto audiovisual específicamente. Aquí vamos a tener brevemente 3 ejemplos que forman parte de la industria audiovisual. Este primer ejemplo es de una empresa que se dedica a fabricar y a vender, obviamente, audífonos. El target justamente de esa audiencia es normalmente juventud o gente joven que les gusta escuchar música y además que son como que bastante sociales y muy, muy pata de perro, por decirlo así.
Ellos normalmente estaban acostumbrados a realizar eventos para hacer sus lanzamientos de producto o para generar cierto engagement o compromiso o vínculo con sus propios clientes. Ellos lo que empezaron a hacer justamente es conciertos en algunos lugares. Específicamente tuvieron un evento en Utah hace un par de años en los Estados Unidos, en donde justamente voltearon a ver a su proveedor audiovisual de rentas de tecnología para poner el audio y video y pantallas y también algo de iluminación para los diferentes escenarios. Había, me parece, 3 escenarios, si no me falla la memoria. Lo que terminaron justamente haciendo es decir, bueno, si ya tenemos esto, vamos a mejorar la experiencia para los asistentes. Y terminaron poniendo kioscos interactivos distribuidos en el recinto donde fue justamente el propio concierto, también con el objetivo de que los chicos pudieran justamente probar los propios audífonos que querían escuchar. Y obviamente utilizaron esos mismos kioscos interactivos para levantar las bases de datos, en donde le decían, oye, ¿qué escenario visitaste? No, pues este. Ok, ¿te gustó el soundtrack y quisieras que te lo mandáramos por correo? Sí. Entonces tú introducías tus datos, información demográfica, y lo que tú podías justamente tener como usuario es, a cambio de tu información, tú podías recibir por correo electrónico la pista mezclada del concierto en vivo que acabas de ver. Resultado es justamente la empresa obtuvo una cantidad importante, digamos, de información demográfica, preferencias de musicales, información relevante de sus propios clientes, como para poder incluso alimentar y crear nuevos productos. El concepto gustó tanto que se convirtió ya en un concepto que acompaña a la marca y al día de hoy los acompaña en conciertos más grandes, en expos, en eventos privados, etcétera. Entonces, esto justamente es no nada más porque es divertido utilizar una pantalla táctil. La verdad es que todos hemos visto pantallas táctiles, pero no tenemos razón de tocarlas, entonces no las tocamos, sino es justamente para darle algo en beneficio al usuario y obtener al mismo tiempo también algo de información que nos permite incluso convertirla en inteligencia de negocios. El segundo ejemplo es algo que tal vez ya hayan visto en alguna otra de las presentaciones, si es que les ha tocado acompañarme previamente. Voy acelerando. Em, y tiene que ver con la experiencia de comprar zapatos o comprar tenis deportivos. No solo en particular es algo que yo creo que todos de nosotros hemos hecho, en donde llegas, pides tu número y sale la persona con tal vez un número más grande y un número más chico para que te los pruebes, ¿no? Y literal, tú llegabas, te los probabas, a lo mejor te levantabas, dabas unos pasos y te retirabas de la tienda con o sin zapatos, dependiendo si tenías planeado y querías comprarlos o te gustaron, ¿no? Lo que esta marca terminó empezando a implementar justamente como experimento, por decirlo así, es empezar a ayudar a los clientes a vivir de manera diferente ese proceso de probarte unos tenis. Entonces, tú te pruebas justamente los tenis y tienen, digamos, instalaciones que permiten transportante a eventos similares a lo que sería utilizar esos tenis en tu día a día. Entonces, justamente en el caso de lo que vemos en pantalla, vemos justamente una caminadora en donde la velocidad a la que tú vayas corriendo va afectando también la velocidad a la cual el contenido de video se va desplazando en el video wall que tienes enfrente, o incluso en la propia tienda, cuando tú lo que quieres hacer es probarte unos tenis de básquetbol, tú te pruebas los tenis donde justamente la pantalla te dice, pues mira, haz este recorrido y haz estos movimientos para que sientas el agarre de este modelo de los tenis, ¿no? Incluso también en ciertos, digamos que procesos de la demostración de los propios productos, te ponen contador y te ponen sonidos, obviamente también de multitudes emocionadas si esta es una canasta, ¿no? Pero esto termina, digamos, llevando a otro nivel el tipo de experiencias que se entregan mediante tecnología audiovisual y que definitivamente se alinean a lo que el fabricante de ropa deportiva quería hacerle vivir a sus propios clientes. Ahora, este tercer ejemplo es menos tal vez divertido o atractivo, pero es muy fácil también de entenderlo. Esta empresa en particular se dedica a vender colchones a la medida desde hace muchísimo tiempo, y tanto a la medida como incluso algunos ajustables o motorizados. Y es muy importante conocer que pues no es lo mismo tal vez un amigo como el que aparece en pantalla, Shaquille O'Neal, que debería medir 2,16 si no me falla y debe estar pesando unos 120 kilos, o su esposa que debe medir algo así como unos 60 y debe estar pesando, digamos, unos 60 kilogramos, tal vez un poquito más, poquito menos, ¿no? Cuando tú obviamente entiendes eso, literal, necesitas demostrárselo o explicárselo más fácil a tus
clientes potenciales. Y lo que esta empresa hizo justamente fue, terminó poniendo sensores abajo de un colchón en su tienda justamente para hacer demostraciones, para que tú puedas ver obviamente cómo es la distribución diferente de peso, e incluso el peso completo es diferente de una persona versus otra, y cómo se comporta justamente el colchón cuando ambos están acostados, de manera que no es lo mismo que, digamos, un colchón que está hecho a la medida para ambas personas que uno que nada más uno va y compra en una tienda. Y para esto utilizaron justamente tecnología. Utilizan los sensores y luego mediante pantallas demuestran cómo se reparte el propio peso. Si se fijan aquí, incluso vemos tal vez demasiadas pantallas disponibles, pero es para que el propio vendedor y los propios clientes tengan súper claro a dónde volteen, que tienen obviamente eh, formas de garantizar el consultar la información que algún experto está tratando de hacerles o compartirles para que puedan entender por qué tendría sentido comprar este tipo de productos. Entonces, este tipo justamente de soluciones justamente ayudan a sacar de proporciones el uso común de pantallas o digamos de tecnología audiovisual de lo que tendríamos tal vez en una tienda, ¿no? Uno normalmente piensa, bueno, sí, es una pantalla donde me anuncian la promoción del mes, ¿no? Pero es completamente diferente cuando esa tecnología me permite informar, me permite facilitar el proceso de ventas, incluso si mi vendedor es muy sencillo, hasta se convierte en un apoyo visual en donde puede irlo ayudando o guiando para que no olvide un paso importante en el mismo proceso. Ahí es en donde realmente puede aportar bastante una solución audiovisual. Entonces, esto es fundamental que nosotros entendamos como estos tres ejemplos son solamente casos de cómo deberíamos de ser bastante más activos o más proactivos con respecto a entender prioridades u objetivos de negocio, porque es el nombre con el que se identifican, de la persona que tenemos enfrente como nuestro interlocutor. ¿Vale? Entonces, ya acercándonos hacia el cierre de la presente presentación, valga la redundancia, vamos a hacer, digamos, un repaso de conclusiones y recomendaciones, digamos, como asociación. La primera es entender que el cliente es esa persona que debería estar en medio. No quiero yo poner sobre la mesa la idea de que el cliente siempre tiene la razón, sino lo que me interesa es específicamente que por lo menos entendamos que somos una industria extraña. Muchas veces somos una industria que no se preocupa por explicarle al cliente a detalle qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué le estamos cobrando esos servicios, sino que además le transparentemos la información de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y si es sencillo o no tan sencillo. El cliente tendría que estar en medio del proceso de ventas, de la oferta, de nuestros procesos completos, de los propios proyectos que hacemos. Todo tendría que estar alineado a estos clientes, específicamente ahora. Deberíamos estar más preocupados por hacerles más fácil el proceso, más fácil la toma de decisión, más fácil el proceso de compra, más fácil el mantenimiento, etcétera, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en mente, sobre todo pensando que al día de hoy es mucho más costoso el poder perder a un cliente porque no lo atendimos de la manera correcta. La segunda recomendación es prepararse. Nadie se convierte en experto o bueno en algo solamente por desearlo o por cerrar los ojos y, digamos, decirlo 3 veces, sino en general implica trabajo duro, implica persistencia e implica, obviamente, pues una planeación y luego un seguimiento continuo a esa propia planeación. Recordemos justamente que ser expertos es algo que nos caracteriza como industria. Sin embargo, al día de hoy es lo mínimo indispensable que los clientes esperan de nosotros. Específicamente, digo, la verdad es que utilizamos la foto de Kobe Bryant, no nada más porque seamos fans, y porque en particular, para tal vez algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer su libro, que se llama Mamba Mentality, pero es un libro muy sencillo de leer, incluso hasta uno dice, caray, ¿a poco escribió un libro? Pues realmente es un libro que te explica más bien filosofía de día y de por qué es importante ser el primero en llegar a entrenar y luego tal vez ser el último justamente en terminar de entrenar o prepararse, pero tiene que ver con desarrollar las habilidades que tú necesitas para los retos actuales, ¿no? La siguiente recomendación ya lo vimos aparecer, digamos, en la parte inicial de la presentación, pero tiene que ver con todo como servicio. Cuando en el momento que estamos justamente experimentando nos hace plantearnos muchas cosas diferentes. Y eso creo que lo vimos. Muchos negocios tuvieron que reinventarse, pero es el momento perfecto para que si no estábamos todavía analizando esquemas como
ofrecer diferentes opciones a los clientes como arrendamiento, como financiamiento, que excelente, y ya vieron que incluso Novotec también lo está poniendo sobre la mesa para ustedes, más herramientas para facilitarles a ustedes la vida. Esto termina abriendo, la verdad es que la puerta a incluso a otras cosas. Cuando nosotros logramos venderle a un cliente, digamos, en vez de un proyecto en donde me tiene que pagar todo o por adelantado o con anticipo del 50 o 70% y luego el saldo, y más bien lo convertimos en un esquema de arrendamiento, renta mensual, entonces lo que el cliente está comprando no es una plataforma instalada, está comprando garantía de servicios operando cuando los necesite. Eso implica tener justamente los servicios funcionando como avión todo el tiempo, y eso abre la puerta justo para otros servicios como podrían ser ingenieros digamos, de soporte en sitio o implants, como pólizas de mantenimiento extendidas, como servicios de calibración o ajuste, etcétera. Ahora, el siguiente punto tiene que ver con su postura hacia soluciones de AV sobre IP. Y específicamente, ¿por qué AV sobre IP? Por la escalabilidad que manejan. Como ya lo mencionamos, hoy más que nunca es necesario que seamos capaces de planear y proponer y también entender si la manera correcta de acercarnos a ver un proyecto o a un cliente, una solución, es la capacidad de crecimiento. Arrancar con funcionalidades básicas y luego ir creciendo sobre eso. La opción de crecer en ese sentido que ofrece AVE sobre IP no la tiene, digamos, normalmente otro tipo de tecnologías bajo esquemas matriciales, tal vez, que normalmente todavía se utilizan en la propia industria. Cuando tú hablas de AVE sobre IP, si necesitas una pantalla más, un display más, una fuente más de señal en un sistema de distribución de AVE sobre IP, lo que necesitas nada más es asegurarte que tienes puertos suficientes en tu switch y poner tal vez más receptores o encoders o decoders y las respectivas pantallas, pero puedes empezar en escalas pequeñas y luego ir creciendo. Eso aplica para prácticamente todas las especialidades audiovisuales. Entonces es importante que tengan muy claras las soluciones de AVE sobre IP que son compatibles con las soluciones que ustedes implementan. La siguiente recomendación, ya lo mencionamos, alianzas. Acérquense a asociaciones, acérquense digamos, a conocidos, traten de intercambiar opciones. Y esto no significa nada más voy y pago la inscripción o la asociación más cara que podamos encontrar, sino tiene que ver incluso con hacer equipo con quienes ya ustedes tienen relaciones comerciales. Acérquense a sus fabricantes, acérquense a las empresas de distribución y apóyense. Es mucho mejor al hacer equipo ahora y ganar justamente batallas que perder por su cuenta. El siguiente punto tiene que ver específicamente con entender perfectamente los objetivos y hacer del objetivo de un proyecto del cliente nuestro objetivo también. Cuando nosotros logramos unificar esas visiones, vamos a poder ser capaces también de asegurarnos de que realmente brindamos más valor en la propuesta que nosotros entreguemos en conjunto. Y finalmente todo esto va encaminado a generar una fidelidad de nuestros clientes. Al día de hoy sigue siendo igual de vigente el concepto de que las relaciones a largo plazo es lo que el grueso de las empresas buscan. No es extraño el que modelos súper exitosos como Netflix, Disney Plus, Spotify, el propio Apple, etcétera, estén buscando maneras de venderte servicios económicos, pero que tú pagues mes con mes y que tengan suscripciones incluso sin fechas de caducidad. Eso es en particular porque lo que están es trabajando para mantener relaciones en largo plazo. Nosotros como industria también tendríamos que hacer justamente esto, buscar relaciones a largo plazo, sabiendo que además justamente en el momento que estamos atravesando es mucho más fácil retener a los clientes que hacer clientes nuevos. ¿Vale? Y con eso termino justamente mi presentación y abrimos espacio para preguntas si es que hay alguna, agradeciéndoles a todos ustedes y obviamente a todo el equipo de Novotec por el permitirnos acompañarlos para esta primera sesión dentro de Novo Show 2021.